Em, Buenos días, estudiantes. Nos encontramos reunidos el día de hoy para dar inicio a nuestra tercera sesión de contabilidad y proyecto empresarial. Entonces, les voy a dar una información importante acerca de estas dos asignaturas, ya que las temáticas tienen un hilo conductor acorde. Entonces hemos decidido fusionar las dos asignaturas para para dar más espacio para que tengamos nosotros los docentes un tiempo para nuestro proceso pedagógico y los estudiantes, en dado caso que estén debiendo alguna actividad, tengan procesos pendientes. Entonces vamos a utilizar los días viernes para realizar el desarrollo de esos pendientes. Y nosotros los docentes los días viernes estaremos en jornada pedagógica, ¿sí? Entonces con ello pues utilizamos nuestros tiempos para organizar las clases, para direccionar actividades, para resolver inquietudes, todo ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces es necesario que sepan y que tengan en cuenta que a partir del día de hoy vamos a fusionar la clase de contabilidad con proyecto empresarial y se va a efectuar los días lunes. Entonces todos los lunes vamos a tener clase de contabilidad y proyecto empresarial. Para ello es importante que tengamos claro que vamos a manejar solo carpeta, ¿sí? En estos momentos no vamos a trabajar cuaderno porque he organizado las temáticas de acuerdo a que tenga que ver una con la otra y lo vayamos desarrollando en nuestras carpetas, ¿listo? Entonces vamos a manejar de ahora en adelante solo la carpeta, ¿sí? Con los temas trabajados. Recordemos que la contabilidad es un proceso en el cual se debe tener un registro de las cuentas de una empresa, ¿sí? Y gestión empresarial lo que busca es que ustedes adquieran herramientas para el proceso de su creación de empresa. Entonces van de la mano una con la otra, por eso nos pareció pertinente hacer el ejercicio de esta manera, ¿listo? Entonces el día de hoy vamos a iniciar con lo que es sociedad. Sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí. Estas sociedades tienen que tener un fin común y un propósito, ¿sí? ¿Cuál será el propósito de esta sociedad? Conseguir un lucro económico, ¿sí? Como estamos trabajando mediante la proyección de una empresa, la construcción de una empresa, y que genera la empresa, pues productividad económica, ¿sí? Satisfacción económica. Cuando la sociedad se conforma de un grupo de personas, pero este grupo de personas debe tener las mismas proyecciones y los mismos objetivos para cumplirse esas metas. Porque si un socio tiene un objetivo, otro objetivo, entonces resultan que empiezan a crearse como discordias. Y la idea es que desde un comienzo se tenga claro qué queremos alcanzar todo el conjunto, todo el grupo, y así determinar cuáles son las metas que queremos alcanzar. Todos dentro de la sociedad, ¿listo? Todos dentro del grupo, ¿listo? La sociedad tiene dos clasificaciones, ¿sí? Tenemos una clasificación que es según su capital, que es mediante pues el ambiente social, mediante las variables que se pueden presentar y el proceso contable. Y tenemos otra clasificación que es según su constitución, según cómo hemos creado nuestra empresa, ¿sí? Si hemos creado una empresa anónima, si hemos creado una empresa colectiva, mixta o de responsabilidad limitada, que más adelante vamos a ver las características, cada una de las que se están mencionando, para saber a cuál de estas pertenece la empresa que se está creando. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en estos momentos es que la sociedad es un grupo de personas que van encaminadas hacia un mismo objetivo, que tenemos dos clasificaciones, según su capital, ¿sí? Según el capital es el dinero con el cual yo cuento, y según su constitución, de acuerdo a lo que quiero generar dentro de mi grupo de trabajo. ¿Listo? Ya, eso es básicamente. Entonces, ahora, ¿qué es una cuenta? ¿Sí? Una cuenta es un registro donde yo debo tener establecidos los gastos que he realizado día a día, ¿sí? La clase anterior hablamos de eso, que para nuestra actividad contable es necesario tener unos registros, ¿sí?
En esos registros yo debo tener claro qué gastos tengo día a día, semanal o mensual. Esos registros me van aportando claramente qué operaciones y qué proceso continuo ha tenido la empresa. Por eso se debe realizar de manera cronológica, ¿sí? Organizadamente, de acuerdo a los tiempos. ¿Listo? Es importante tener en cuenta para nuestro proceso contable qué es un crédito y qué es un débito, ¿sí? El crédito es el dinero que yo adquiero y el débito es el dinero que yo debo, ¿sí? O sea, ahí debe tener en cuenta cuáles son los gastos que proyecta mi empresa, ¿sí? Y acá, pues, cuál es el dinero base que yo debo tener. Para ello es importante tener en cuenta que hay que contar con un patrimonio o capital, ¿sí? Acá en el esquema, acá les muestro el esquemita, ¿sí? Entonces, debo tener como principal medida un patrimonio, un capital, recordando que hay una operación importante que se llama ecuación patrimonial. ¿Qué es lo que hace esta ecuación patrimonial? Pues buscar los resultados que yo voy obteniendo de mi empresa, ¿sí? Para ello, tenemos una clasificación de cuentas, que tenemos las cuentas reales, las cuentas nominales y las cuentas de orden, ¿sí? Dentro de las cuentas reales tengo el activo, el pasivo y el patrimonio, que era lo que les estaba explicando anteriormente, que ese tema pues ya lo hemos venido trabajando, ¿cierto? Que el patrimonio es el capital con el cual yo cuento, el activo es lo que se tiene y el pasivo es lo que se debe, los gastos que yo adquiero. Las cuentas, entonces las cuentas nominales tienen ingresos, gastos y costos, ¿sí? ¿Qué ingresos? Lo ingreso es lo que entra, los gastos pues es lo que yo debo tener en cuenta, que los insumos que voy a requerir para realizar mi producto y todas esas, mis socios, todas esas partes involucradas, y cuáles son los costos, qué tipo de costos voy a tener. Y en las cuentas de orden tengo las deudoras y las acreedoras. Entonces las deudoras son esos débitos que yo adquiero, ¿sí? Lo que necesito, ese dinero que yo necesito contar todo el tiempo como ese dinero base. Y el acreedor, pues es lo que día a día lo voy adquiriendo, ¿sí? Según lo que se nos vaya presentando a medida que vamos evolucionando en nuestra empresa, en nuestra sociedad. ¿Listo? Entonces, es información relevante que poco a poco la vamos a ir desmenuzando aquí en cuanto a la clasificación de la sociedad, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta que entonces tenemos 3 clasificaciones de cuentas que son las reales, las nominales y cuentas de orden, ¿listo? Con su respectiva información. Todo va enfocado mediante la parte pilar, que sería lo de ecuación patrimonial, ¿sí? Que eso lo vimos en el periodo anterior. La ecuación patrimonial, que lo que busca es darnos a conocer esos resultados que se va obteniendo en el transcurso de nuestra empresa, y esto nos va a servir para hacer un registro constante de las operaciones que se tienen día a día en una empresa. ¿Listo? Entonces, no siendo más, los dejo acá con el taller. Está súper fácil. Entonces ya queda la actividad de refuerzo, que en ella nos vamos a enfocar un poco más con más profundidad. Entonces, bueno, entonces, taller, ¿listo? Entonces, primer punto, escribir las características de una empresa. Entonces, como la semana anterior vimos que es una empresa, entonces vamos a ver cuáles son las características de una empresa y las vamos a escribir. Por ahí 5 características que encontremos. Segundo, mediante 5 renglones mencionar cuál es el objetivo de la empresa, de mi empresa, de la empresa que se está creando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que la gente adquiera el producto y obtener pues grandes beneficios económicos. Puede ser un objetivo, ¿sí? Pero hay que hacerlo bien específico porque son 5 rengloncitos, ¿listo? De la empresa que estamos creando. Tercero, utilizar un cuadro y planificar actividades próximas para alcanzar el objetivo de la empresa. Entonces voy a hacer un cuadro como un cuadro comparativo, más o menos. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos y qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿De qué manera cómo voy a realizar esos pasos
para llegar a mi meta. Entonces, digamos, ¿cuál es mi actividad principal? Pues identificar mi producto y saber el costo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para saber cuál va a ser mi base o patrimonio que voy a obtener, ¿cierto? Otra actividad, ¿qué gastos adicionales voy a tener? Luz, agua, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a ir organizando, planificando, ¿listo? Y cuarto, definir cada variable de la ecuación patrimonial. ¿Cuáles son las variables? Recuerden que tenemos 3 variables. ¿Cuáles son esas 3 variables? Tenemos patrimonio, ¿sí? Patrimonio. Y tenemos pasivo y activo. Esas son las 3 variables que se les está proponiendo que las defina aquí en el cuarto punto. ¿Listo? Y ya por último, en el quinto punto, el taller de hoy. Entonces, en el quinto vamos a describir de acuerdo a la empresa creada. Entonces, recuerden que todo lo hacemos mediante la empresa que estamos constituyendo. Entonces, ¿cuál es el presupuesto inicial? ¿Sí? ¿Con cuánto dinero debo empezar mi empresa? ¿Cuáles van a ser esos gastos? Y cuál va a ser el valor del producto que voy a crear. ¿Listo? Entonces, no siendo más, damos finalización a la clase del día de hoy, recordando que pues hay que ser muy participativos, muy juiciosos. Claro que han sido muy juiciosos, los felicito, y no se les olvide, lunes vamos a trabajar unificadamente temas de gestión empresarial y de contabilidad. ¿Listo? Entonces tienen los viernes para desarrollar sus actividades pendientes. Entonces, hasta luego, bendiciones.